repetir. Buenas tardes a todos quienes hoy día están conectados. Buenas tardes, doctor Milagros. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenas tardes a todos los que están ahí al otro lado. Nosotros nos escuchamos impecable, doctor, aunque tú pienses que tenemos algo de retorno. ¿Tú me escuchas bien a mí? Te escucho perfecto con eco, pero te escucho bien. Ya, yo estoy clara que el resto de la audiencia no escucha perfecto. Tú tienes que pensar que esto está todo el mundo con la atención puesta en este webinar tan importante, porque estamos entrando a una era en la que todo es muy tecnológico, todo es muy visual, nosotros estamos en estética, en el negocio de la estética. Hay personas que ya tienen una trayectoria importante y otros que están comenzando. Yo quiero que todos sepan que los que están hoy día conectados con BAMS, ¿cierto? En este webinar, que tenemos el placer de poder compartir contigo el doctor Fernando Guilaber, quien ha tenido una experiencia importante en contenido de redes. Y también, doctor, te ha hecho muy conocido por la participación que has tenido de colaboración con profesionales del área de la salud. Bienvenido a BAM Supplies. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos también, a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla, los que se conectaron a la hora, los que quizás están por entrar todavía. Muchas gracias por estar un día miércoles a esta hora conectado. Yo sé que muchas veces no es fácil, mitad de semana, estamos a fin de año, semana previa a la Navidad también no es menor, los niños están de vacaciones, así que de verdad que sé que es un esfuerzo de todos también conectarse un día miércoles a las 8, obviamente, así que más gracias todavía por estar acá con nosotros. ¿Comenzamos? Doctor, yo creo que podemos comenzar. En el transcurso de tu presentación se van a ir conectando, dejamos indicado a todas las personas que están conectadas que por supuesto pueden dejar sus preguntas en el chat. Vamos a dar unos minutos para lograr mediar esas preguntas y también que durante la presentación van a pasar cosas importantes porque necesitamos que respondas nuestra encuesta. Es importante para BAMS tener tu feedback de contenido, de quizás proyecciones que quieras que nosotros abordemos como tema para el año 2026. Y también es importante porque el doctor Fernando va a dejar en algún minuto su código QR para que todo lo que quieras saber y más pueda ser respondido de forma más personalizada, ¿cierto, doctor? De todas maneras, al final ahí, como dice Abigail, vamos a dejar mis códigos QR de las redes sociales que respondo yo, por si obviamente, claro, alguien tiene alguna duda, pregunta, información de las próximas actividades, etcétera, así que el canal obviamente va a estar siempre abierto. Doctor, comencemos. Quiero saber. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por estar acá, como estábamos diciendo con Abigail. Y voy a partir este webinar ya con una pregunta súper simple, que es un poco el título que están viendo ustedes, que hoy en día quizás todos publicamos, ¿cierto? Pero ¿cuántos realmente crecen o crecemos, me incluyo obviamente, con estrategia? Esta palabra que de repente escuchamos mucho, entonces el foco de este webinar así de forma bien
general es recorrer un camino, ojalá, espero obviamente, lo más claro posible para entender que pasamos del teléfono móvil o celular en este caso a a un plan de marketing digital y cómo nosotros vamos a ir midiendo lo que estamos haciendo, obviamente, para ir mejorando continuamente, ¿sí? Bien cortito, bueno, ¿quién soy? Abigail ya me presentó un poquito, soy el doctor Fernando Gilabert, soy cirujano dentista de profesión, hace algunos años ya hice un magíster en administración y gestión en instituciones de salud y tengo un diplomado en marketing digital, un diplomado en estrategia de marketing y redes sociales y un diplomado en inteligencia artificial aplicada a los negocios. ¿Ya? Así que feliz de ir acompañándolos en este proceso, en estos temas que son tan importantes y que muchas veces creemos que son súper ajenos a nosotros y la verdad es que son más cercanos de lo que nosotros mismos podemos creer, ¿ya? Súper a modo de introducción vamos a hablar un poquito del teléfono móvil o celular, como le decimos nosotros, ¿cierto? Como herramienta. Y la idea es súper simple. El teléfono móvil o el celular, obviamente, hoy en día es más que un dispositivo, ¿ya? Es realmente una herramienta profesional de trabajo. Obviamente, toda la evolución que ha tenido el teléfono con el paso del tiempo, que se creó inicialmente para hablar por teléfono, obviamente, les diría que hoy en día lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Tenemos un verdadero computador con un nivel de tecnología muy avanzada y lo usamos todo el día para trabajar, para informarnos, para interactuar los unos con los otros, y es donde realmente están nuestros usuarios o pacientes en este como ecosistema digital, ¿ya? Como les estaba diciendo, además el teléfono móvil o el celular obviamente es la puerta de entrada a muchas plataformas y en este caso específicamente a las famosas redes sociales, ya que vamos a ir desarrollando este video. Y obviamente para usarlas bien, todas las redes sociales en general, hay que entender las reglas que tienen estas redes sociales. Hemos escuchado la palabra algoritmo, formato, los comportamientos que tienen los diferentes usuarios, nosotros mismos como usuarios de estas redes sociales, y el lenguaje que tiene cada plataforma, ¿ya? Por eso hoy día hablamos de marketing digital desde una mirada súper estratégica, entendiendo que cada acción que nosotros queramos lograr con el uso de estas redes sociales tiene que responder a un objetivo. Vamos a ir desarrollando esto a lo largo del web, ¿sí? Vamos a hablar un poquito también bien general para contextualizar de los hábitos digitales, entendiendo que vivimos, como decía hace un ratito, todo el día en plataformas, ¿verdad? Y es que las redes sociales ya son un hábito de todos nosotros y ahí es donde nos incluimos, ¿cierto? Consumimos contenido, buscamos información, tomamos decisiones, la mayor parte de las decisiones de hecho que tomamos en el día a día pasa por plataformas digitales. Doctor, cuando yo vea que alguien quiere quizás o hay que hacer alguna interrupción, yo voy a tratar de hacerte alguna señal para que para ti sea más fácil reconocer una interrupción. Súper, súper. Sigo entonces. Continuemos. Estamos hablando un poquito entonces de estos hábitos digitales que para todos las redes sociales ya es un hábito, tal como dice aquí en la diapositiva, consumimos contenido constantemente, buscamos información, opinamos frente a cosas que nos gustan o principalmente que no nos gustan y tomamos decisiones desde a qué lugar viajar, si me quiero ir de vacaciones, a qué restaurante ir, decidimos incluso tener, no sé, para buscar pareja, incluso se ocupan las redes sociales también, entonces la verdad es que es un ecosistema de decisiones para muchas cosas, ¿ya? Y justamente porque necesitamos una estrategia dentro de este ecosistema, porque el publicar por publicar no necesariamente es una estrategia, ¿ya? Una estrategia es todo un sistema que, insisto, lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Entonces, una estrategia responde súper sencillo como a 4 cosas, así como a grandes rasgos. En el fondo, uno es qué es lo que queremos lograr con lo que estamos publicando, el contenido que estamos generando, con quién queremos hablar, súper importante identificar quién queremos nosotros que escuche lo que tenemos que decir, cómo vamos a medir aquello que estamos subiendo, porque en el fondo no me sirve de nada romperme la cabeza generando contenido si no voy a medir el impacto que estoy buscando conseguir en la audiencia, ¿cierto? Y cómo voy a optimizar, es decir, si me está yendo bien con lo que estoy haciendo según las métricas, lo voy repitiendo, lo voy modificando, o de frente lo descarto y busco una nueva estrategia. Entonces hay que ir pensando un poco que, para que nos quedemos con la idea que el publicar por publicar, la verdad es que no necesariamente es tener una estrategia, ¿ya?
Hay diferentes objetivos dentro del mundo de las redes sociales, los voy a nombrar ahora, insisto, más adelante los vamos a ir desarrollando, pero que son de visibilidad como para darme a conocer, tiene que ver un poquito con el posicionamiento, que a lo mejor son términos que hemos ido escuchando, interacción, es decir, busco que la audiencia interactúe conmigo a través de X, lo vamos a nombrar más adelante, conversión, es decir, que los posibles, la persona que le puso like a algún material que yo subí, se convierta quizás posiblemente en algún futuro, en algún paciente, etc. Entonces, hoy en día las plataformas están súper optimizadas. De hecho, no sé si alguna vez alguien ha pagado publicidad en Meta, por ejemplo, en Instagram, que te deja como segmentar, gestionar, hay como acceso a cierta analítica que uno puede ver, etc. Entonces, solamente por ahora quedarnos con la idea de que publicar por publicar, la verdad es que no tiene mucho sentido. Hay que hacerlo como con cierta intención y obviamente quedarnos con el concepto también de que para mejorar lo que estamos haciendo siempre hay que medir, ¿ya? Entonces, hoy día, voy a pasar a la siguiente, de manera bien sintética vamos a recorrer el ecosistema completo hablando un poquito de lo que es una estrategia, el plan de marketing digital propiamente tal, nombrar un poquito las campañas, el contenido, los diferentes canales y cómo medir, ¿ya? Entonces, el objetivo general es que nos llevemos claridad de qué es lo que significa crecer con estrategia, ¿sí? Ahora, resumió, la estrategia en el marketing digital requiere planificación y tener objetivos claros, ¿ya? O sea, no son acciones aisladas, sino que es un proceso que involucra, tal como dice ahí, coherencia, ya que también lo vamos a nombrar, esto es solamente introducción. Consistencia, ya no sirve de nada que a lo mejor publique muy de vez en cuando porque se pierde un poquito el hilo, y obviamente un propósito, o sea, yo pretendo lograr un objetivo claramente con lo que estoy haciendo. Y el contenido, como dije en la diapositiva anterior, tiene que tener una intención de informar a través de algún contenido de valor, independiente del rubro que cada uno se dedique, si me dedico solamente a lo dental o a lo estético o a cualquier otro rubro, si es que a lo mejor quiero educar, si es que a lo mejor quiero entretener, obviamente el humor siempre viene muy bien, ¿ya? O apoyar las decisiones, en el fondo, que los posibles pacientes quizás están como buscando ciertas cosas, bueno, a través del contenido quizás como reforzar lo que están buscando y que decidan quizás en algún minuto ser pacientes nuestros, por ejemplo, ¿ya? Y hay que tener un ojo que lo digital siempre cambia, no es algo estático, ¿ya? O sea, así que la verdad es que si no medimos y no ajustamos lo que estamos haciendo, la verdad es que a lo mejor lo que me funcionó hoy día, no voy a saber si es que a lo mejor el día de mañana me va a funcionar. Por eso es súper importante ir revisando como los pasos que cada uno va haciendo en este mundo digital, ¿ya? En relación a la audiencia, una palabra que a lo mejor todos hemos escuchado alguna vez, que es el famoso público objetivo, ¿ya? Tenemos que conocer los intereses de este público objetivo, los comportamientos que tienen en las redes sociales, qué necesidades tienen para nosotros ir segmentando mejor, ¿cierto? Y crear mensajes más relevantes quizás para cada segmento. Y la audiencia o el público objetivo finalmente es en gran parte lo que define todo, define el lenguaje que yo voy a utilizar para transmitir el mensaje que yo quiero transmitir, el formato, porque no todas las audiencias necesariamente ven Reels en Instagram. A lo mejor hay gente que prefiere a lo mejor un carrusel, hay gente que prefiere un podcast, hay gente que prefiere incluso webinars. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito eso. ¿Qué plataforma ocupar? ¿Son todas las plataformas iguales o útiles para todos los públicos? No. Y la frecuencia, ¿ya? La frecuencia con la cual uno debiese publicar. Solo mencionar que aquí estamos hablando de un marketing que es netamente online, pero que no es motivo de este webinar, pero tener en consideración que también existe un marketing que es offline, ¿ya? Que tiene que ver, insisto, un súper tema que da para largo, con la experiencia del usuario, es decir, cómo yo me hago marketing desde que el paciente ya se va a transformar quizás en paciente propiamente tal, desde que entra a la consulta, la iluminación, la infraestructura, la presentación personal, el olor, todo eso también tiene que ver con cierto marketing. Muchas cosas también, de hecho, tienen una subcategoría que tiene que ver con el neuromarketing, insisto, solamente para que se queden como con la idea de concepto, y aquí solamente nos estamos enfocando en el marketing digital, pero para entender que no es el único marketing que hay, ¿ya? Y en cuanto a la medición y la toma de decisiones, en el mundo digital todos dejamos huellas, ¿ya? Cuando vamos al supermercado y damos el RUT y que nos dan punto por la compra, sí, es como un incentivo, pero todos a través de todos somos datos, todos dejamos huella digital. Cuando llenamos un formulario, etcétera, estamos siendo parte quizás de la base de datos de algo. Todas las empresas cuando piden el RUT tienen acceso, la verdad es que a todo lo que nosotros estamos haciendo, ellos mismos nos segmentan a nosotros, y según la segmentación nos mandan campañas personalizadas, etcétera. Y en el caso de nosotros, los profesionales del área de la salud, quizás tenemos una, entre comillas, ventaja, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, que es que los pacientes
no quiero decir como de forma obligatoria, pero al minuto va a ser una ficha clínica, que sabemos que es un documento legal, sí o sí están, entre comillas, obligados, la vamos a ocupar igual, a entregarnos sus datos, ¿ya? Y al mismo tiempo nosotros tenemos que ser súper responsables, con mucha ética, mucha confidencialidad y mucho profesionalismo, cómo nosotros manejamos esos datos. Pero ahí nosotros ya tenemos quizás una ventaja competitiva versus otros mercados, de que tenemos acceso a los datos de manera mucho más fácil, ¿ya? Entonces, para nosotros generar una base de datos, en ese sentido, como que ya tenemos un primer escalón ganado. Como tomarle el peso a lo que significa tener el correo del paciente, etcétera, que hoy en día en el mundo digital es como la puerta de entrada a harta cosa, ¿ya? Y la gran ventaja que tenemos con todo este uso de datos, el Big Data, como se le llama en el mundo digital, es que podemos medir el impacto y tomar decisiones reales y no intuitivas. Antiguamente, cuando no había mucho acceso, la tecnología no estaba tan avanzada, era todo a punta de intuición y chuta, lo que a mí me tinca y lo que yo creo que, pero hoy en día, como tenemos acceso a las métricas, la verdad es que es bastante más fácil, entre comillas, tomar decisiones porque las métricas están ahí, los números están, los informes, los análisis, etc. Y eso obviamente nos va a permitir ajustar. Y eso es lo que marca la diferencia entre publicar y crecer, el poder medir, analizar esas mediciones y ajustar según si ese análisis se ajusta o no a lo que yo estoy buscando o no, ¿ya? Y aquí obviamente ya comienza el grueso, después de esta mini introducción, quizás no tan mini, que es el plan de marketing propiamente tal, ¿ya? Que entender que el plan de marketing digital no es algo que se improvise, sino que tiene etapas claras, son muchas etapas, cada etapa da para mucho tiempo de conversación o incluso clases completas. Yo aquí traté de comprimirlo lo más que pude para que siguiera un hilo conductor y vamos a ir revisando una por una. Es como una especie de mapa, es como un mapeo el que yo traté de hacer, ¿ya? Porque para pasar en el fondo como de la estrategia que nosotros armemos a ejecutar un plan propiamente tal, sí o sí se necesita como esta estructura. Entonces, siguiente, ahí sí. El plan de marketing digital se divide principalmente en dos grandes etapas. Está como el diagnóstico o el análisis situacional, que es el diagnóstico del entorno, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y la campaña de marketing propiamente tal, con su diseño, ejecución, control para cumplir ciertos objetivos. Entonces, vamos a partir con el análisis situacional. El análisis situacional responde a dos preguntas principales que son el dónde estamos y qué somos. Y se divide, como dice aquí en la diapositiva, en un análisis situacional externo, que tiene ciertas características obviamente, y en un análisis situacional interno, ¿ya? Y una muy buena manera de relacionar estos dos, que ya los voy a explicar, es a través de una especie de puente que digo yo, que es el famoso benchmark. Ya vamos a hablar un poquito. Es una muy buena manera de partir este análisis, ¿ya? Solamente a modo de definición, el benchmark es una metodología de trabajo, ¿ya? Que existe tanto en el mundo offline como online, ¿ya? No solamente en el marketing digital, que se basa en el fondo en la comparación referencial, ¿ya? En el fondo yo me estoy comparando con diferentes actores que los vamos a nombrar para ir mejorando continuamente. Entonces, en el fondo es como tener la capacidad de observar de manera crítica, obviamente, por un lado, lo que hacemos nosotros y comparar al mismo tiempo con lo que hace el resto. Pero ojo que no es copiarle a lo que está haciendo la competencia, quizá en este caso, sino que es aprender de quizá las buenas prácticas que está haciendo la competencia y poder adaptarlo. Lo vamos a ir explicando un poquito. Existen diferentes tipos de benchmark, de los cuales los dos que salen ahí como en letra cursiva, los dos primeros quizás son los más importantes para nosotros. El competitivo es analizar directamente a la competencia directa que podamos tener nosotros. Puede ser un doctor, una clínica, etc. El benchmark de competencia latente es como algo un poquito más grande, como lo mejor que existe a nivel global, que no necesariamente tiene que ser como del rubro de nosotros, ¿ya? Existe el no competitivo, que yo puedo mirar como referentes de otros sectores que no necesariamente sean del rubro mío, y el benchmark interno, por eso digo que esta es una mezcla entre lo externo y lo interno, que en el fondo es comparar a nosotros mismos dentro de una organización, quizás cuando ya es una empresa un poco más grande y tenemos como áreas separadas y encargados por área, que a lo mejor en el caso de las clínicas más que de los que somos independientes, pero nos quedamos con la idea de que los dos primeros, y sobre todo el primero, que es el benchmark competitivo, es el que más nos sirve en este caso. ¿Yo ya para ti? ¿Cómo? Hablamos del benchmark en el mundo digital, se le pone un apellido que se le llama benchmarking social media. Nos damos cuenta que la verdad hay mucho nombre en inglés, ¿ya? Como en todas las cosas aquí, se le pone un nombre en inglés, bueno, se le llama benchmarking social media, ¿ya? Y como les decía, sirve en el fondo para saber dónde está versus la competencia y versus los referentes que cada uno tenga en su nicho, y tiene diferentes pasos que aquí los traté de simplificar lo mejor que pude, que en el fondo
definir los objetivos del análisis, es decir, qué es lo que queremos mirar, cuáles son los datos que yo quiero levantar con este como análisis situacional. Elegir obviamente cuáles son las competencias y los referentes, insisto, puede ser un doctor específico que a lo mejor hace algo parecido a lo que hago yo, o si a lo mejor yo tengo una clínica, bueno, me comparo con quizás otra clínica que también haga algo parecido, y con esto, claro, yo veo cuáles son las fortalezas y las debilidades propias mías, ¿ya? Y con eso yo voy levantando como información externa, métricas, análisis cuantitativo, por ejemplo, qué contenido está haciendo la competencia, cuál es el estilo que está subiendo, cuáles son las interacciones que tienen, cuál es la voz y el tono que ellos ocupan, que vamos a hablar de eso también un poquito más adelante, pero quedarnos con la idea de que no es copiar, sino que es inspirarse, tomar las mejores ideas y adaptarlas a nosotros, ¿ya? Entonces, ahora sí, con este como puente que yo les mencioné al medio del benchmark, sí ya nos vamos a analizar el análisis externo propiamente tal, ¿ya? En el análisis externo, tal como dice ahí, vamos a revisar principalmente lo que son los competidores, como les decía recién, quiénes son y cómo compiten digitalmente, es decir, qué alcance tienen, cuáles son las interacciones que tienen con su audiencia, cómo convierten, cómo fidelizan a sus audiencias. Es verdad que es un poco difícil porque obviamente no todos los competidores dan a conocer sus ventajas competitivas públicamente, pero hay herramientas, diferentes herramientas incluso hoy en día con la era de la inteligencia artificial, que es otro súper tema que con suerte lo voy a nombrar ahora, esto obviamente se hace un poquito más fácil y se optimiza bastante. No es necesario ir perfil por perfil de cada competidor y revisar, qué sé yo, todos los reels de cada doctor, que para mí es una competencia, y meterme a la métrica uno por uno, quizás como algo más manual, sino que hoy en día hay ciertas tecnologías que permiten que esto sea bastante más fácil, ¿ya? Pero los competidores es uno de los actores dentro de este análisis externo que sí o sí que tenemos que considerar. Por otro lado, que también es súper importante, están los consumidores, que en este caso serían quizás nuestros posibles pacientes, es decir, quiénes son, qué es lo que están buscando en las redes sociales, cómo se comportan, es decir, cuáles son las búsquedas que tienen, qué dispositivos ocupan. No todo el mundo ocupa Instagram para buscar información, hay mucha gente que sigue buscando a lo mejor a través de Google en un computador de escritorio, y toda esa información uno la puede tener, estas como analíticas de consumo, etc. ¿Qué palabras claves buscan? Por ejemplo, no sé, si yo me dedico a la estética y pongo, bueno, palabras más buscadas en el rubro de la estética, a lo mejor estoy inventando, a lo mejor va a sonar un poco obvio, pero a lo mejor me aparece toxina botulínica o ácido hialurónico, y en el caso de lo dental, no sé, implante, alguna marca quizás específica, etc. Entonces es importante saber qué palabras claves la gente busca más del nicho al cual yo me dedico, para justamente orientar mi contenido quizás a ese como cantidad de búsquedas que está haciendo el consumidor. Y los otros, que solamente los nombro, hay que tener en consideración los intermediarios, es decir, qué medios ocupan las personas para llegar a nosotros, como dije recién, si están ocupando algún buscador, etcétera. Cuáles son los sitios finales a los cuales las personas llegan. Como digo, pueden ser las redes sociales, pero a lo mejor hay gente que me contactó a través de mi página web, si es que tengo página web. Súper importante considerarlo también. Si llenaron algún formulario o alguien les pasó directamente el WhatsApp y me escribieron directamente por WhatsApp. Entonces, ¿cuál es el sitio final en el cual, en el fondo, la gente se contacta? Y solamente nombrarlo, cuáles son los proveedores digitales, es decir, qué herramientas tecnológicas se ocupan hoy en día. Obviamente, Internet, la inteligencia artificial, que insisto, solamente lo nombro. Entonces, solamente a modo muy reducido, en el análisis externo, que principalmente me interesa que nos quedemos con la idea de que analizamos a los competidores y a los consumidores, aquí estamos viendo las oportunidades y las amenazas. ¿Qué cosas la competencia quizás está haciendo muy bien, que me pueden amenazar quizás a mí con lo que yo hago, pero al mismo tiempo cuáles son las oportunidades de quizás lo que ellos están haciendo, quizás yo lo puedo hacer diferente y quizás mejor, o me doy cuenta en este análisis de cosas que la competencia quizás no está haciendo y yo sí. Entonces este análisis nos permite sacar justamente oportunidades y amenazas, ¿ya? Luego, bueno, perdón, aquí está la diapositiva, pero en el fondo es lo que les decía recién, los competidores, cómo planifican, cómo alcanzan, cómo actúan, cómo convierten, los consumidores, que es lo que hablé recién, y solamente mencionarles los intermediarios, los sitios finales y qué proveedores tecnológicos ocupa cada uno. Luego pasamos ya al análisis interno, a la vereda contraria, ya aquí es donde nos tenemos que mirar un poquito el ombligo, por decirlo así, ¿ya? Y en el análisis interno, la verdad es que miramos nuestro propio desempeño, ¿ya? En el fondo, por qué estamos ganando, o quizás por qué estamos perdiendo pacientes, cuáles son mis ventajas competitivas en comparación quizás con la competencia, cuál es el feedback que tengo de parte de mis pacientes, se lo estoy pidiendo, me lo están dando, le estoy mandando algún link para alguna encuesta de satisfacción.
tengo página web, no tengo, siento que a lo mejor ya está obsoleta, entonces por eso no tengo, a considerarlo. Si es que estoy presente obviamente en las redes sociales, en una, en más de una. Entonces, ¿cuál es, en el fondo, cómo estamos nosotros posicionados dentro de este medio digital? Por eso que es un análisis interno. Y aquí se ocupa una lógica bien cortito también, que es el de las famosas 4P, que es una metodología bien conocida en el mundo del marketing digital, que la verdad es que hoy en día son 7, se le agregaron ya hace muchos años 3, pero igual se sigue llamando la metodología de las 4P. Que es como una guía, ¿no? No hay que entenderlo como que cada P es como un elemento aislado, sino que son variables interdependientes, donde en el fondo la decisión que pasa en una puede afectar directamente a las otras. Ya solamente así como a modo de resumen, en la P de producto, que es la primera, en el fondo son todos, en el fondo, aquellos atributos o beneficios adicionales que yo le puedo entregar o reforzarle a través de los medios digitales. Cómo yo me diferencio con la otra persona, más allá del producto o servicio, en el caso de nosotros los clínicos, porque no estamos entregando un producto, estamos entregando un servicio en nuestro caso, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos diferencia a través de lo que nosotros entregamos? Claramente, nuestro servicio no se puede entregar de manera digital. Si yo tengo que poner un implante, no, es algo clínico, 100% presencial. Si tengo que hacer una limpieza, si tengo que hacer un botox, etcétera. Pero cómo nosotros, a través de ese servicio que estamos ofreciendo, quizás podemos, en el fondo, entregar algún atributo adicional o algún beneficio a través de este mundo digital. También es un súper tema. En cuanto al precio, bueno, es la capacidad, en el fondo, de que tenemos nosotros como organización, como marca, como profesional independiente, ¿cierto? Para competir de manera defensiva u ofensiva en el mercado digital. Sabemos que hay mucha competencia y lamentablemente hay algunas personas que sienten que la única manera de competir quizás en este análisis que hacemos entre el análisis interno y externo es como chutar, ¿cómo compito con el de al lado? Cobrando menos. Y la verdad es que es una estrategia, hay que considerarla, pero no necesariamente es una buena estrategia, ¿ya? No necesariamente porque el de al lado cobra más caro y yo quiero tener más paciente, quiere decir que yo voy a tener que cobrar menos. No es tan así, ¿ya? También es un tema a desarrollar súper largo, el tema del posicionamiento de valor, etcétera. No es tema mío ahora. Posiblemente va a haber un webinar más adelante de esto que tiene que ver también con el embudo de venta, etcétera, pero quedarnos con que una de estas 4P de mi análisis interno es el precio, ¿ya? Cómo yo compito con el mercado. En cuanto a la plaza, obviamente no es la plaza física, se refiere como al emplazamiento, a la presencia que yo tengo en este mundo digital, como les decía recién, páginas web, redes sociales, cuál red social, etcétera, WhatsApp, entre todas las que hay, y cuáles son los puntos de contacto que el paciente o el posible paciente, el prospecto, como se le llama, tiene desde el minuto que se contacta conmigo hasta que yo lo tengo sentado aquí. Pasa del Instagram al WhatsApp, solamente respondo los mensajes directamente en el Instagram, me llaman por teléfono, es decir, cuántos puntos de contacto tiene el paciente conmigo desde que me contacta, desde el primer contacto, hasta que quizás yo lo tengo sentado en el sillón. Es igual un punto importante a considerar. La promoción, lo mismo, no se refiere como a la promoción que yo hago al descuento, se refiere a cómo yo me promociono, cómo yo entrego el mensaje que quiero entregar y cómo yo tengo en el fondo esta como visibilidad digital, por decirlo así, cuál es mi presencia, ¿ya? Y las últimas 3P que se agregaron tienen que ver con la persona, que aquí tiene que ver con la mano humana y la atención que yo le entrego, y aquí, ojo, porque esto tiene que ver mucho con la automatización, que es una muy buena herramienta, insisto, no es tema de este webinar y da para mucho más largo, los famosos bots que a lo mejor algunos ya tienen en su WhatsApp y qué sé yo, pero hoy en día, sobre todo en el rubro de nosotros, en que está todo súper automatizado, automáticamente se transforma en una ventaja competitiva el que sea un humano, digamos, el que contesta. Nosotros, insisto, estamos vendiendo, entre comillas, y perdamos el miedo a la palabra vender. Ojo, de repente dicen como no, como la salud va a vender, qué poco ético. Por algo estamos todos aquí incluso hoy día conectados, porque queremos tener herramientas para llegar a más personas, para quizás vender más, y no tiene nada de malo. Esto es así. Yo me imagino que aquí nadie vive del aire. Entonces, en el fondo, sacarse esa connotación negativa de que los tratamientos que hacemos, cómo los vendemos, obviamente que hay que vender todo lo que hacemos. Es así. Solamente que en el caso de nosotros, obviamente, que trabajamos con personas, hay que vender de forma ética, profesional, empática, consciente, etcétera. Pero al final del día estamos buscando vender un servicio, ¿ya? O un producto, un procedimiento, etcétera. Entonces, ojo con el tema de las personas como con la mano humana en esta como era de la digitalización y de la automatización, que va todo súper rápido. La penúltima, y lo hago cortito quizás para no aburrirlos mucho con estos puntos, son las pruebas tangibles, que es lo que se conoce como
como señales de respaldo, es decir, cuáles son los testimonios positivos que yo tengo, si es que a lo mejor en mi página web, no sé si han visto que de repente uno compra algo y al final de la página salen como las valoraciones con estrellitas de las personas que ya compraron. También, si es que a lo mejor yo me asocio con alguna marca importante y yo subo una historia en Instagram, estoy inventando, y ellos me la repostean, bueno, ¿cuál en el fondo es esa prueba tangible para el paciente de que, este doctor, mira, le reposteó la historia, es un ejemplo súper específico, pero esta marca que es como súper profesional, etcétera? Entonces, son como señales, se les llama como señales de respaldo en el mundo online, pero en el mundo offline también existen estas señales de respaldo. Retomo lo que dije un poquito al principio de este marketing offline, que no hay que dejarlo de lado, es decir, señales de respaldo en el fondo de la ubicación de la clínica, la iluminación, la limpieza, todo eso en el fondo son puntos de seguridad obviamente para el paciente y para nosotros también. Es una prueba tangible. Y lo último son los procesos dentro de este análisis interno, es decir, quién responde los mensajes cuando alguien me escribe a través de la plataforma que sea, quién monitorea, quién resuelve en caso de que haya algún reclamo, alguna complicación. ¿Es fácil que el paciente acceda a mí o tengo algún chatbot y esa es como la primera como puerta de entrada o el primer contacto? El paciente tiene que esperar quizás para contactarse conmigo o primero está la secretaria. Entonces, todos esos procesos también es como importante tenerlos a consideración. Y así como el análisis externo nos hablaba de las oportunidades y amenazas mirando para afuera, el análisis interno me hace ver en el fondo cuáles son mis fortalezas de lo que yo estoy haciendo, pero también me ayuda a ver cuáles son mis debilidades, ¿ya? Y con esta conjugación de amenazas y oportunidades del mundo externo y fortalezas y debilidades del mundo interno, pasamos a algo que se llama, hacemos un análisis FODA. Yo me imagino que en alguna vez, no sé si en el colegio, pero en la universidad, todos alguna vez tuvieron quizás algún ramo como de gestión ya algo y escuchamos alguna vez el análisis FODA. Es una herramienta súper antigua, no es la única que hay, pero a pesar de lo antigua que es, sigue siendo muy efectiva en el mundo del marketing digital. Entonces yo junto todas las oportunidades y amenazas que vi por un lado, en el ambiente externo, las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y entrecruzamos todas estas como variables, ¿ya? Entre las fortalezas y las debilidades, y estas son lo que se conocen como las tácticas digitales, ¿ya? Entonces el valor del análisis FODA, ¿cierto? Aparece cuando lo convertimos en como especie de diagnóstico, y este diagnóstico nos va a permitir pasar a la acción. Y existen 4 tácticas digitales. Cuando complementamos las fortalezas con las oportunidades, se llama táctica de ataque. En el fondo ocupamos las fortalezas para aprovechar las oportunidades que hay, que idealmente es donde ojalá todos debiéramos o pudiéramos estar. Está la táctica de confrontar, que en el fondo ahí como se hace el entrecruzamiento de la tablita, es usar las fortalezas para enfrentar las amenazas. La de replantear, en donde yo en el fondo corrijo debilidades que yo pueda tener para aprovechar oportunidades del medio externo. Y la última, que ojalá, claro, tratar de no estar en ese cuadrante, que es la de defender. En el fondo, tengo que tratar de minimizar las debilidades y al mismo tiempo minimizar las amenazas. Como yo les decía, existen muchas herramientas, solamente así como abuelo pájaro les nombro, yo sé que suena mucho. ¿Cómo lo hago? Entender que hay un análisis interno y externo y hay muchas plataformas, como les digo, que me ayudan a ver qué es lo que está haciendo tendencia, qué palabras claves, qué está haciendo mi competencia. Puede ser Google Trends, SimilarWeb, y solamente se las menciono, insisto, no es motivo del webinar ahondar como específicamente en esto, pero que existen herramientas que me ayudan como a tener esta como visión más macro de qué está pasando en mi entorno, tanto conmigo como de manera externa, ¿ya? Y aquí ya pasamos entonces a la segunda parte, ya tuvimos nuestro análisis situacional, ya sé más o menos dónde estoy, etcétera, cómo está la competencia, cómo estoy yo, y según eso ya pasamos a el plan de marketing digital propiamente tal, con el diagnóstico listo, ¿ya? Entonces ahora sí ya pasamos como a estructurar campañas propiamente tal. Y hay que entender que toda esta campaña digital obviamente sigue una serie de pasos, ¿ya? Traté de estructurarlo y hacerlo lo más lúdico posible. Vamos a ir revisando cada uno, no de forma muy larga para no aburrirlos tanto, pero sí es importante que de manera resumida vayamos paso por paso. Entonces el primer paso obviamente tiene que ver con los objetivos, y esto es una de las partes más importantes porque es la base, ¿ya? Todas las campañas de marketing digital que nosotros hagamos tienen que nacer con un objetivo, y ese objetivo tiene que tener ciertas características, es un acrónimo que se conoce como SMART, son siglas en inglés, pero en el fondo la S es de specific, es decir, el objetivo tiene que ser específico, tiene que ser lo más concreto posible, ¿ya? Y tiene que estar relacionado a oportunidades reales dentro de lo que yo hago y dentro del ambiente donde yo me desenvuelvo o a la clínica a la cual pertenezco, ¿ya? Pero sí tiene que ser específico.
La M de medible en español, en castellano, porque obviamente tiene que ser cuantificable, es decir, cuántas visitas yo espero tener en mi perfil en X tiempo, o cuánto estamos dispuestos a pagar por cierta cantidad de conversiones, de pacientes que a lo mejor me llenen un formulario y me escriban por WhatsApp. Obviamente en este mundo digital, la verdad es que muchas cosas sí se pagan, ya también lo vamos a nombrar un poquito más adelante. Tiene que ser alcanzable, es decir, igual tienen que ser objetivos, como le decía, bastante aterrizados dentro de las propias posibilidades. Estoy inventando, si yo me hice el Instagram profesional a lo mejor ayer y me saqué mi foto profesional y voy a subir mi primera foto, lo más probable es que yo no puedo pretender que mi objetivo sea que esa foto llegue a 2 millones de personas y me escriban, no sé, 200 pacientes, de esos 200, no sé, que ya 50 se transformen en pacientes. Sería maravilloso que fuera tan rápido, pero la verdad es que este sigue un ritmo bastante orgánico. E incluso aunque paguemos, también sigue un ritmo que tampoco es tan automático, entonces por eso que también los objetivos tienen que ser bastante como aterrizados, alcanzables, ¿ya? Tiene que ser obviamente relevante porque debe ser importante para el plan que yo tengo, tiene que tener relevancia con lo que yo estoy buscando y acotado en el tiempo, como les decía al principio, medirse en el tiempo en plazos definidos. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse al principio, no sé, cuántas visitas yo espero tener en mi perfil en, estoy inventando, 3 meses o 6 meses o un mes, pero tiene que tener un tiempo finito porque si no la verdad es que no hay objetivos que podamos mantener infinitamente a lo largo del tiempo. Sí, uno los va revisando y es como una especie de círculo en que cuando llego al final vuelvo al principio, etcétera, pero tienen que tener como un tiempo para obviamente medir y poder comparar, ¿ya? Y por otro lado, el otro acrónimo que está al lado es que aparte de esas como características que tiene que tener el objetivo en sí, los objetivos sí se pueden clasificar y esto también tiene que ver con el embudo de venta. No sé si alguna vez lo han escuchado, o funnel de venta también como se conoce. Insisto, no es tema del webinar de ahora, solamente decirles que está relacionado, también es un acrónimo en inglés y los objetivos tienen que ver con reach, que es alcance, es decir, que la gente me descubra, llegar a nuevas audiencias. Act, que es de actividad o consideración, es decir, generar y fomentar la interacción inicial de los posibles pacientes conmigo hoy y con mi contenido en este caso, ¿ya? Conversión, que es la C, que es de convert, que en el fondo aquí ya el paciente decide, es decir, lograr una acción concreta, por ejemplo, que me compren un producto, inscribirse en un webinar, como es en este caso. Obviamente detrás de este webinar también hay una estrategia que también tiene objetivos y ustedes en el fondo están siendo parte de todo. Todo tiene una estrategia, ya nada es porque sí. El mismo ejemplo que le ponía cuando vamos al supermercado y damos el root. El supermercado claramente tiene una tremenda estrategia detrás, no es como por los puntos. Imagínate el acceso a la base de datos que tenemos. Bueno, aquí lo mismo, ¿ya? Y por último, que es súper importante, la E de engage, que tiene que ver con el compromiso, es decir, cuando ya el paciente o cliente, o como le queramos decir, usuario, ¿ya? En el fondo consolida su relación con nosotros y en el fondo generamos una lealtad de marca, por decirlo así. Y después, cada cierto tiempo, independiente del tratamiento que sea, a lo mejor vuelve con nosotros y se transforman en verdaderos embajadores. Ya recomiendan la marca, el boca a boca, etc. Entonces, el objetivo es, yo diría, como la base de toda la estrategia. ¿Ya? Es súper importante quedarnos con ese concepto de que tiene que tener estas como características, que sea medible y todo lo que les nombré recién. ¿Ya? El segundo punto dentro de esta estrategia, ya fijé mi objetivo, es un poquito lo que hablamos al principio, pero un poquito más específico, que tiene que ver con las audiencias digitales, ¿ya? Y aquí sí o sí hay que segmentar, porque como dijimos al principio, yo no puedo pretender que todo el mundo me escuche si yo entrego un mensaje general para todos. Hay diferentes audiencias, hay diferentes públicos, hay diferentes edades, niveles socioeconómicos que queramos, igual es una variable a considerar. Entonces, existen diferentes bases para segmentar. Pueden ser bases geográficas, que queramos o no influye el lugar físico donde está ubicada mi clínica, porque obviamente hay comunas que a lo mejor tienen un público muy distinto unas de otras y eso hasta cierto punto igual hay que considerarlo. Características demográficas, estilos de vida, psicográficas y conductuales, que hoy en día, como en las etapas de segmentación, son como las variables que más se ocupan, las psicográficas y las conductuales, ¿ya? Pero en el fondo quedarse con la idea de que no puedo pretender hablarle a todo el mundo de la misma forma y a todo el mundo entregarle el mismo mensaje y a través del mismo canal, porque si yo pretendo hablarle igual a todo el mundo, lo más probable es que no me vaya a escuchar nadie. Ya eso es súper importante. Y con en el fondo con como base de segmentación, nosotros creamos una especie de perfil que tiene este nombre de consumer persona, en algunas partes también se le llama
Buyer persona, que es como un esquema de cuál es como mi paciente ideal. Mi paciente ideal sigue ciertas características, vive más o menos en tal lugar, tiene ciertos hábitos, consume ciertos hábitos, tiene tal comportamiento. Entonces armamos como un bosquejo y según eso vamos priorizando nuestros esfuerzos, ¿cierto? En nuestras audiencias, y estas audiencias, aquí también vamos a meter un concepto en inglés también, se llama criterios de selección, que son los criterios MAD, ya que también es un acrónimo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un segmento, o sea, el segmento que yo estoy estudiando en el fondo, que es de mi interés, uno tiene que ser medible para poder yo analizar a través de la métrica de ese segmento, no sé, cuántos se transformaron en pacientes, cuántos me escribieron, cuántos quedaron ahí a mitad de camino, etcétera. Tiene que ser accionable, es decir, que sean susceptibles a responder frente a alguna acción mía. Tienen que ser sustanciales, obviamente tienen que tener un tamaño adecuado según lo que yo estoy buscando. No me sirve de nada a lo mejor una segmentación en que mi segmento, mi buyer persona sea, no sé, 3 personas. ¿Vale la pena hacer todo este esfuerzo a lo mejor por 3 personas? Es un ejemplo súper extremo, pero para que se entienda un poquito. O sea, tiene que tener un volumen igual importante. Tienen que ser diferenciables los segmentos. Como le digo, es imposible que yo tenga muchos segmentos, pero que sean todos iguales. No tiene sentido segmentar. Como les digo, es imposible hablarle a todo el mundo de la misma forma o a través de la misma red social, etcétera, ¿ya? Y tienen que ser accesibles, o sea, yo tengo que tener acceso a comunicarme o a relacionarme con esa audiencia. No saco nada con segmentar y segmenté súper bien, está mi segmento A, el B, el C, pero como que no tengo llegada con ellos, también a lo mejor el mensaje no lo voy a lograr entregar. Entonces, tiene que ser un segmento que sea accesible. Entonces, quedarnos con la idea bien resumida también de que una buena segmentación sí o sí me va a permitir tomar mejores decisiones y al mismo tiempo quizás gastar menos. Y aquí se los voy a nombrar más adelante, pero se los nombro ahora. Muchas veces nos ahogamos en el afán de tratar de cada vez tener más pacientes nuevos. ¿Dónde están los pacientes? No llegan los pacientes. Uy, hace tiempo que no tengo un paciente nuevo. Y nos olvidamos de algo súper importante, que son los pacientes antiguos. Está absolutamente comprobadísimo, y esto es una ley en el mundo del marketing, es mucho más barato, ojo con esto, fidelizar a los pacientes antiguos que tratar de tener pacientes nuevos, ¿ya? Y en esto de la segmentación, esto cae de cajón, porque en el fondo yo puedo segmentar incluso por pacientes antiguos, nuevos, y a los antiguos para fidelizar, a lo mejor puedo hacer una campaña de email marketing, ¿ya? Marketing a través del correo, de quizás hacerle algún descuento, mandarle algún contenido de valor como no sé, ¿sabías qué ahora en el verano no sé qué? O si no ocupas seda dental te puede pasar no sé qué cosa. Entonces, mantener a la audiencia de los pacientes antiguos fidelizada es súper importante, ¿ya? Porque como les digo, muchas veces nos ahogamos en tener los pacientes nuevos y es mucho más caro tener constantemente pacientes nuevos que ir fidelizando a los pacientes que ya tenemos anteriormente, ¿ya? El tercer punto dentro de esta campaña de marketing digital, después de los objetivos y segmentar a mi audiencia, es el contenido y la oferta propiamente tal, ¿ya? El contenido obviamente tiene que estar muy ligado al objetivo. Recuerden que esto no son etapas como todas separadas, sino que todo tiene que ver con todo. Y también el contenido tiene que estar muy enfocado a la etapa de los objetivos RACE, que yo les decía que tiene que ver con el embudo de venta. ¿En qué etapa de este embudo de venta está el paciente? ¿Ya? Entonces tiene que ver con el contenido, tiene que ver mucho con qué es lo que decimos y al mismo tiempo con qué acción buscamos. Si a lo mejor el paciente ya está casi con nosotros y estamos esperando concretar la venta, o a lo mejor es un paciente que recién está conociendo nuestra marca, está como buscando información. Obviamente son tipos de comunicaciones diferentes. Entonces, según eso, tenemos que ver qué decimos y qué acción buscamos con eso que estamos diciendo. Entonces, la verdad es que súper resumido, el contenido tiene diferentes orígenes, que puede ser contenido propio, el que genero yo subí un reel, yo hice una historia, yo hice un antes y después, o etcétera. También hay contenido, ojo, que es generado por el usuario, a través de alguna reseña que me dejó, algún concurso, reposteó alguna historia mía, porque está fidelizado con la marca, entonces automáticamente se transforma en contenido que genera el usuario. Y el tercero es el contenido que genera el entorno, que también tiene que ver como con empresas externas que a lo mejor también pueden ocupar mi contenido. Esos son como las diferentes fuentes, ¿ya? Orígenes. Pero solamente como idea principal para que lo consideren, pero obviamente aquí el que más pesa es el contenido que genero yo, porque con todo lo que hemos hablado soy yo el que hizo este análisis como externo e interno y ahora ya lo traspasé a los objetivos, a mi audiencia, etc. Así que obviamente lo que más pesa es el contenido de origen propio. El soporte, solamente mencionarlo también, obviamente existen videos, fotos, texto, audio, no solamente
me estoy refiriendo a Instagram, están los podcasts, los webinars, el email que se manda con información, etc. Obviamente el video hoy en día es lo más dinámico porque incluye audio, incluye, bueno, el video propiamente tal, etc. Entonces es el que tiene más llegada, pero ojo que no es el único. Incluso hoy en día el algoritmo de Instagram, y este es un chiche, insisto, no me voy a meter específicamente en cada red social, porque si no estaríamos hablando hasta pasado mañana, pero dentro de los tipos de contenido están volviendo a beneficiar mucho los carruseles. Ya el Reel ya sigue estando en el top número 1, pero ya no está tan arriba a diferencia de los otros formatos. El carrusel está muy a la par dentro de los diferentes formatos que ocupa al menos la red social Instagram. ¿Ya? Solamente se lo menciono. Y el tipo de contenido que voy a subir tiene que ver con una matriz de contenido que es la que vamos a ver a continuación. Y aquí está igual es importante como mencionarlo y que tengamos claridad. Esta matriz de contenido es una matriz base que está archi estudiada y archi publicada y en el fondo ayuda a definir qué tipo de contenido yo puedo utilizar según dos variables clave. ¿Ya? Aquí en este gráfico se ve, por un lado tenemos el eje horizontal, ¿cierto? Abajito, que es la etapa en que se encuentra la audiencia dentro de este como viaje, que también tiene nombre en inglés, que se llama Customer Journey, ¿ya? Pero en el viaje en el fondo, ¿qué hace el posible paciente? Desde la creación de conciencia o desde que recién está conociendo a mi marca, abajito a la izquierda, hasta incentivar la compra, que también tiene que ver con el embudo de venta, ¿ya? Entonces, en el fondo, esa como transición que sigue como el posible cliente o paciente de que recién no está conociendo hasta que ya cierra, por decirlo así, como el trato con nosotros, ¿ya? Y en el eje vertical, aquí a mano izquierda de la pantalla, en el fondo varía el contenido si es que es más emocional arriba o si es que es más racional abajo. Y ahí se dividen o se distinguen estos 4 cuadrantes, ¿ya? Súper resumido también, al entrecruzar, así como entrecruzamos el análisis FODA, bueno, aquí obviamente lo mismo. El primero, arriba a la izquierda, es el contenido de entretención, de entretener. Entonces, hay que entender que las personas al principio, cuando están en las redes sociales o nosotros mismos, obviamente, no necesariamente buscamos al tiro como grandes argumentos de venta, lo más posible es que no. Entonces, al principio se están haciendo como una idea vaga de quiénes somos, qué hacemos, de nuestro contenido, y nos están estudiando, obviamente, para saber si es que les interesa o no, y en el fondo están decidiendo, acuérdense que hay mucha decisión en torno a las redes sociales, lo que hablamos al principio, si es que vale la pena o no mantener el interés por nosotros, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos buscando, tal como dice el nombre del casillero, es entretener, es decir, como comprometernos un poquito más con el lado emocional, ¿ya? Y ahí obviamente se recomienda un tono un poquito más alegre dentro del contenido que queramos lograr, ¿ya? Después pasamos en el cuadrante izquierdo, pero abajo, el contenido educativo, ya que aquí obviamente es la oportunidad para compartir conocimiento o contenido ya un poquito más técnico o contenido de valor. Todavía no es el momento de vender de forma agresiva el servicio o el producto que nosotros queramos vender, pero sí es clave, como les digo, compartir como contenido interesante y relevante, ya no solamente memes o chascarros, no, aquí ya tiene que ser un contenido un poquito más relevante que los ayude en el fondo a tomar una decisión informada sobre nuestro producto o servicio. Entonces, estamos pasando a algo más, de algo más emocional arriba a algo más racional abajo, pero todavía en esta primera etapa de conocimiento de marca, ¿ya? Luego pasamos arriba a la derecha, que es el contenido que inspira, es decir, ya hay cierto nivel de confianza entre los posibles clientes y nosotros, o posibles compradores, usuarios, etcétera, porque ya conocen el contenido y definitivamente ya les gustó, ¿ya? Entonces aquí es un buen momento para compartir críticas positivas, tal como dice el nombre, como inspirarlos a través de foros, a través de generar comunidades. No sé si han visto que Instagram incluso tiene esta como herramienta de generar comunidad y es como un chat exclusivo como con gente que cada uno va metiendo ahí o que la gente se inscribe, etcétera. Entonces, en el fondo es como para ir relacionándose cada vez, como ir cerrando este como embudo, vuelvo a decir, de venta, a través de diferentes estrategias, ¿ya? Y el último cuadrante, que es el de abajo a la derecha, es el de convencer. Aquí obviamente ya los usuarios están bastante avanzados en el viaje y ahora es el momento de como de sellar el trato, por decirlo así, ¿ya? Tiene que ser un contenido un poquito más persuasivo, más convincente y guiarlos obviamente a una compra o a una venta de parte de nosotros, ¿ya? Y aquí esta diapositiva, la letra D, es la penúltima del mix de canales también. Este es un súper tema, es súper largo de explicar, solamente lo voy a nombrar, como les digo, aquí cada tema que yo les he dicho puede ser una clase de varios días y horas, y yo aquí estoy tratando de sintetizar solamente para que nos quedemos con la idea principal, ¿ya? Entender que no hay una receta única para lograr esto, para yo transmitir mi objetivo, o para llegar a mi audiencia o a mi segmento, o con mi mensaje, o con mi formato, no hay una receta única de hacerlo. Entonces,
el mix de todos los canales que existen depende 100% del objetivo que trazamos en la letra A y de la audiencia que trazamos en la letra B, ¿ya? Estas son siglas. El SEO, que también es una sigla en inglés, Search Engine Optimization, tiene que ver cómo yo, a través de las palabras claves que tengo en mi página web, que no hay que tirarla en el cajón de la basura así como, si ya no se usa, créanme que la página web sigue pesando mucho también, ¿ya? Igual hay que meterle ojo con eso. No solamente Instagram, si bien es cierto que es importante, pero vuelvo a recalcar, no es la única plataforma, o incluso las redes sociales, TikTok o WhatsApp o Messenger o Facebook, no es lo único que hay, ojo con eso, ¿ya? Entonces el posicionamiento tiene que ver, el SEO tiene que ver con el posicionamiento orgánico. No sé si a ustedes les ha pasado que buscan, no sé, estoy inventando, pasteles y bueno, salen ciertos resultados en Google, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, obviamente los primeros son los que tienen esta capacidad de adaptar su contenido a las palabras más claves. ¿Por qué? Porque en algún minuto deben haber hecho un análisis externo, saber lo que es su público objetivo, cuáles son las palabras claves que están buscando y optimizaron su sitio, cosa de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. El SEM es lo mismo, pero es el pagado, es lo mismo. Si yo pongo en Google supermercado o no, algo más específico, no sé, lo mismo, pasteles, siempre sale en Google, dice como anuncio y sale lo más probable el Jumbo, el Líder, Unimark. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo están pagando por ese espacio para salir de los primeros, solamente se lo nombran, ¿ya? El social media marketing, que también es lo mismo que les expliqué recién, pero sí ya aterrizado en las redes sociales, las campañas meta, de pagar, etcétera, que también es un super mundo, tampoco lo vamos a hablar hoy día. El email marketing, que ojo, que el email, a pesar de que uno lo ve como algo antiguo, que también es un arma de doble filo porque corremos el riesgo de transformarnos una línea muy delgada entre ser como algo de valor o ser spam propiamente tal y que el paciente ni siquiera lo abre y lo borra, pero aún así es una de las conversiones más altas dentro de los medios digitales, así que ojo también con el email marketing, y para eso hay que tener una muy buena base de datos. Vuelvo a lo que hablamos al principio del acceso que tenemos cuando hacemos la ficha clínica. Es un gran valor extra que quizás tenemos nosotros ahí, ¿ya? Y existen otros que la verdad es que no viene al caso ahora nombrarlos, los displays donde aparecemos, sitios afiliados, etc., ¿ya? Lo importante es que cada uno cumple un rol diferente. Me conformo con que queden como que hay varias maneras de aparecer en los diferentes buscadores, ¿ya? Las respuestas, en el fondo, cómo nosotros, los mecanismos de respuesta que tenemos para cuando alguien se quiere comunicar con nosotros, es donde ocurre la acción en el fondo, que es súper importante. Puede ser a través de una página web porque algún paciente rellenó un formulario. Yo tengo una landing page que se llama, que a lo mejor el paciente o cliente en algún video o algún contenido que yo hice aprieta un botón y se le abre una landing page que se llama como una página donde aterriza a la persona y llena un formulario para que yo me contacte con ella. Me mandan un DM a través de Instagram o de Messenger, Facebook, etcétera, o a través de WhatsApp, o también cuáles son mis mecanismos de respuesta offline. En algunas partes, créanme que todavía se ocupa una carta, llamar por teléfono en caso de la gente que tenga teléfono fijo en la consulta, etcétera. O sea, cómo nosotros respondemos cuando un paciente o cliente se quiere comunicar con nosotros. Aquí también hay un súper tema que lo mencioné anteriormente y vuelvo a repetir, no es tema de ahora, que tiene que ver con la experiencia del usuario. Es un súper tema, súper interesante, solamente lo nombro, y aquí también tiene mucho que ver con los tiempos de respuesta en un mundo que cada vez está más rápido, que los pacientes están cada vez más empoderados, y con el nivel de competencia que existe, el tiempo de respuesta juega un rol clave. O sea, si hay un paciente que me mandó una pregunta hoy día, oye, ¿cuánto cuesta esto? O si tienes alguna hora disponible para una evaluación, o en qué consiste este tratamiento que leí o que me dijeron, o lo que sea que me quiera preguntar, la verdad es que si le respondo al día siguiente, ya lo más probable es que ese mismo mensaje se lo mandó a varias personas más, y la primera que le responde, lo más probable es que es la persona que va a lograr convertir a ese posible paciente en un paciente real. Así que ojo con los tiempos de respuesta, ¿ya? Y por último, dentro de esta etapa de marketing, es la parte de control y medición, ¿ya? Toda la campaña, desde que parte hasta que termine, se controla. Yo controlo el volumen de la gente que respondió a la campaña que yo creé, la calidad del contenido que yo hice, qué alcance tuvo, a cuántas personas logré alcanzar, si es que estaban dentro de ese público objetivo que quizás yo tenía, qué costo, si es que pagué por una campaña, bueno, cuánto me costó. Hay un concepto que tampoco es tema ahora, que es el retorno de la inversión o el famoso el ROI, cuánto me llegó versus lo que yo pagué para saber si tiene sentido o cumplió el objetivo que tenía la campaña que a lo mejor yo estoy haciendo, etc. Y aquí lo importante es definir qué es lo que yo quiero medir. Por eso es importante, como que tiene que ver mucho que ver con el objetivo que nos planteamos al principio. Entonces,
se monitorea siempre también durante, no es como que yo listo subí algo y al final, no sé, me acordé 2 semanas después, ay, voy a ver cómo le fue a la campaña que hice o al video que subí o a los mails que mandé en el email marketing. No, la verdad es que la medición es algo bastante constante y en el minuto, ¿ya? Y según eso, según los resultados que yo puedo ir teniendo, bueno, voy ajustando el presupuesto, según si la campaña fue efectiva o no, como les dije al principio, si sirve para ir como corrigiendo y quizás optimizando, o si de frentón quizás la doy de baja y replanteo toda la estructura de nuevo y replanteo nuevos objetivos y replanteo mi público objetivo, etc. Entonces, entender que, lo mismo que les dije hace un rato, que cada plataforma tiene su rol, ¿ya? Tiene sus códigos, tiene su lógica, tiene sus algoritmos. YouTube, por ejemplo, es el motor de búsqueda para saber lo que uno no tiene idea cómo se hace. Bueno, puede quedar experto a través de algún tutorial de YouTube. Sabemos que TikTok premia mucho la autenticidad a través de los trends, no sé, los bailes, etc. Instagram es una mezcla infinita de formatos porque tiene un poco de todas las plataformas. WhatsApp y Messenger de Facebook al mismo tiempo son plataformas que acercan mucho a la audiencia a través de una comunicación súper directa. Por eso lo que les decía antes, quién lo contesta, cuánto me demoro en responder, tengo un perfil profesional o es un WhatsApp el mismo que ocupo para hablar con mi familia o con mis amigos, cuál es la foto del perfil de WhatsApp que le aparece al paciente y el nombre. Por ejemplo, sale, estoy inventando, sale doctor Fernando Gilaber, o si un paciente X me escribe y dice Feña, por ejemplo. Son cosas que igual hay que ir teniendo en consideración porque son cosas que van sumando. Lo mismo en la foto de perfil de Instagram, por ejemplo, si tengo un Instagram profesional, es una foto de doctor como simpático, pero no sé, salgo haciendo así nomás, que claro, puede ser súper simpático, pero a lo mejor puede ser poco profesional, el fondo que tengo, si el uniforme, no sé, se ve bien, etc. También podríamos estar indagando en este tema por mucho rato, pero también es importante considerar, ¿ya? Súper importante cuando uno, en el fondo, queremos tener certeza de cómo medir. Bueno, en el fondo lo que nosotros estamos midiendo a grandes rasgos es el flujo de conversiones, ¿ya? Desde la primera impresión que el paciente o el cliente tuvo, desde el primer like que le interesó y hizo todo este viaje, hasta que ya se transformó en una acción final de que me agendó una sesión de evaluación acá en la consulta dental, estética o lo que sea, ¿ya? Eso en cuanto a esto, pero en el fondo hay que entender que todas las plataformas van cambiando y por eso la medición tiene que ser constante. O sea, si yo no mido, como les dije hace un rato, lo que me funcionó hoy día, puede que ya mañana me deje de funcionar y a lo mejor estoy perdiendo recursos y tiempo en algo que ya no me está funcionando. Hay que estar atento a las tendencias, queramos o no, estas plataformas cambian constantemente, y también atentos al comportamiento de la audiencia. Los comportamientos también van cambiando bastante, acompañado de los cambios que van teniendo estas tecnologías. Insisto, solamente por mencionar que también es un supermundo, el tema de la inteligencia artificial, cómo ha cambiado el comportamiento del posible cliente con la llegada de la inteligencia artificial. Incluso nosotros, si nosotros, uno dice googlear, que ya no es, pero si uno se googlea en ChatGPT, por ejemplo, también cuál es la información que aparece de nosotros, ¿ya? Entonces, queramos o no, es importante como tener en consideración cuál es la huella digital que cada uno está dejando, ¿ya? Y casi lo último, para no aburrirlo, yo sé que está largo, hablar un poquito de crisis, que es súper importante. La gestión de crisis en redes sociales, así bien resumido, es súper fundamental de entender, porque puede poner en riesgo la reputación de la marca, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, la capacidad de respuesta, la verdad es que no se improvisa, se planifica, tiene que ver con lo que le decía recién, de qué tanto yo me demoro en responder, tanto para una consulta, o si alguien tiene un reclamo, o si alguien tiene una urgencia, etc. Entonces, la crisis puede desencadenarse por una mala atención mía como profesional, por falla en algún producto que yo a lo mejor estoy ocupando, por alguna declaración inapropiada mía porque tuve un mal día y contesté mal un WhatsApp, etc. Sabemos que todo es como súper delicado, hay de todo, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo. Y como les decía, la rapidez de la respuesta aquí es clave, es súper determinante. Responder dentro de las primeras 24 horas, la verdad es que puede marcar mucho, mucho la diferencia. Y aquí hay una estrategia también súper resumida, que también es para largo, solamente casi la menciono, que también está en inglés, que es el social listening o la escucha social. En el fondo nos permite monitorear en tiempo real menciones, conversaciones, tendencias. Quizá esto aplica para clínicas un poco más grandes, ¿ya? Pero igual ayuda como a anticipar dificultades, identificar posibles crisis, comprender en el fondo la percepción que tiene el público hacia nosotros. Esta escucha social puede ser a través, como les decía, de las reseñas de Google, si es que me las dejan, algún portal de reclamo, o en empresas más grandes a lo mejor
cuando hay fallas masivas de empresas gigantes, bueno, esto es como trending topic de Twitter, o sea, o X, que se llama ahora, etcétera. Pero en el fondo hace como una especie de escucha social, acorde obviamente a mi nivel de empresa. Si soy yo solito, bueno, ver qué reseñas, qué se habla de mí, es súper importante e interesante para quizás ponerme el parche ante la herida entre una posible crisis por no saber quizás lo que se está diciendo de mí. Eso igual es súper importante. Y eso también requiere definir objetivos, definir plataformas, como le digo, a través de cómo yo me entero de lo que se está diciendo, etcétera. Ya eso ayuda a contribuir a una presencia digital obviamente más sólida y alineada claramente con las necesidades reales que tenga la audiencia, ¿ya? Para ir terminando, vamos a hablar un poquito de todo esto que estamos hablando. Tiene que ver con algo súper importante, que es la identidad de marca, ¿ya? Que es un poco también que ver con lo que yo le decía, no solamente con lo online, sino que también con lo offline. La infraestructura, la luminosidad, la limpieza, los olores, etc. Entonces, la música, eso también es súper importante, que también tiene que ver con el neuromarketing. Si viene un paciente, yo no puedo tener a lo mejor Daddy Yankee de fondo, a no ser que a lo mejor sea un paciente quizás más joven y le guste, bueno, quizás podría. Pero también hay que tener ojo con eso. Como la música, la verdad es que marca mucho la diferencia también. Entonces, cuando hablamos un poco de esta como identidad de marca, en el fondo estamos hablando mucho más allá de un logo o los colores que pueda tener mi marca, que no quiere decir que no importe, pero no es lo primordial, ¿ya? Entonces, hablamos en el fondo de cómo se expresa o qué historia cuenta la marca de nosotros. Yo mismo, si es que yo soy mi propia marca, bueno, cuál es la historia que estoy contando y cómo quiero ser recordado, que eso es súper importante. Y aquí también aparece un contenido en inglés, lo siento, todo en inglés, que se llama branded content, ¿ya? Solamente como concepto, que en el fondo, así en palabras súper sencillas, es la creación de contenido relevante y valioso, ¿ya? O sea, no sacamos nada con crear contenido que en realidad no va a llegar a ninguna parte. Como dijimos al principio, la verdad es que vamos a estar perdiendo quizás recursos y tiempo, que es lo más importante. Entonces, el foco de esto tiene que ser, en el fondo, lograr como una conexión emocional con la audiencia, ya eso es como súper importante, no vender de forma directa, así como no sé, estoy inventando Botox tanto, toma, ven a hacértelo, no. Ya tenemos que seguir ese como recorrido y ir respetando lo que les mostré de la matriz del contenido, de inspirar, educar, entretener, etcétera. Entonces igual tiene que tener como una secuencia. Y esto se apoya directamente también en un término en inglés, que a lo mejor también ya varios lo han escuchado, que es el famoso storytelling, ¿ya? Que es nada más que en el fondo la construcción, como dice la traducción en español, de un relato coherente, obviamente, y consistente de mi marca, o de mi empresa, o de mi clínica, o de yo como marca personal, en el tiempo. Y también, obviamente, que se conecte emocionalmente con las personas. Entonces, no se trata de hacer como campañas así como a todas aisladas. No sé, hoy día subí un video porque se me ocurrió, y mañana hice como un reel súper aislado, y pasado mañana subí como una historia que a lo mejor no tenía nada que ver. No se trata de hacer todo por separado, sino que esto igual tiene que seguir como cierto criterio. En el fondo, como nosotros hablamos siempre en cada aplicación, independiente que sean diferentes, en cada formato, en las fotos, en los videos, en los audios, en las historias, etcétera, y en cada plataforma. Entonces, igual esto tiene que seguir como un relato ahí. Y para lograr esa coherencia que les estoy diciendo, que es algo que les había dicho que íbamos a mencionar ahora, está lo que es el tono, la voz y el tono, perdón. Y en el fondo, súper resumido también, bueno, la voz no es la voz propiamente tal con la que uno habla, la entonación ni nada, sino que se refiere como a la personalidad que tiene la marca, ¿ya? Cuáles son mis valores de marca, cuál es mi identidad, esa es la voz. Y el tono, en cambio, es la forma en que esa voz que yo tengo como de marca se va adaptando a las distintas situaciones, o a los diferentes contextos, o a las diferentes plataformas. Ya puede ser un tono un poco más humorístico, un tono un poco más serio, como dijimos en la matriz esa que nombré hace un rato, un tono más inspirador, etc. Entonces, a modo de resumen, la voz no cambia, pero el tono sí puede variar según el mensaje, o el canal, o el momento, pero manteniendo siempre esa como esencia, ¿ya? La esencia de marca. Entonces, vale la pena volver a conectar todo lo que hemos visto hasta ahora, en el fondo, cuando trabajamos contenido, branded content, la voz y el tono y todo lo que yo les iba mencionando. No solamente estamos trabajando como la visibilidad, en el fondo cómo estamos siendo percibidos en el marketing, sino que estamos trabajando un concepto que es súper importante, y con este ya voy cerrando para los que quizás ya están un poco aburridos, que es la reputación. Y aquí es súper importante diferenciar dos cosas. La marca propiamente tal es lo que una organización, o yo como doctor, o cada uno, es lo que quiere ser o lo que quiere proyectar. Pero en cambio, la reputación, y ojo con esto, es cómo yo soy percibido por los demás, como de manera externa, de afuera hacia adentro. La marca es de adentro hacia afuera,
y la reputación es de afuera hacia adentro, ¿ya? Y en la reputación nosotros sí podemos influir en ella con todas estas cosas que hemos hablado en la tarde, pero no la podemos controlar. Así que ojo con eso también. La reputación en el fondo se va construyendo, como sale en la diapositiva, con 3 dimensiones que son fundamentales. Uno, que es lo que corresponde a la identidad mía como marca, es decir, lo que yo soy. Me define, está definida por mi historia, por los valores que yo tengo, por mi propósito. Esta como misión, visión, que de repente uno lo ve como en las páginas web, como, misión, visión, y que uno ni siquiera lo lee. Bueno, igual es importante como considerar esos aspectos. El segundo aspecto es lo que yo expreso, es decir, cuál es mi cultura, cuáles son mis comportamientos, cuáles son mis prácticas profesionales, cuáles son las decisiones que yo tomo y cuál es la forma que yo tengo para relacionarme con mi entorno. Ya, eso es súper importante. Y el tercer factor es lo que yo digo, ya cuál es mi discurso. Es cómo en el fondo yo me comunico públicamente con el resto de las personas. Así que ojo con estos 3 pilares, que es súper importante como para esta reputación de marca, ¿ya? Entonces, muchas veces hay que tener ojo porque cuando no se o sea, si lo que yo digo en el fondo no coincide con lo que yo hago, o cuando el contenido que yo estoy generando en las redes sociales no refleja mi identidad real, ahí es cuando la reputación se ve afectada. Y como les digo, estamos influyendo, pero cuando la reputación ya se ve afectada, como les decía recién, no la podemos controlar, ¿ya? Y para ir cerrando en esta noche, que yo sé que esto es un poquito largo, solamente entender que el marketing digital es un proceso, ¿ya? No es algo estático que yo subí un video y me olvidé y chao, y no sé, lo subí porque se me ocurrió. No, aquí hay que analizar, hay que armar un plan, queramos o no, hay que ejecutarlo y hay que medirlo para saber si ese plan que yo estoy ejecutando está logrando los objetivos que yo me propuse o no. Por eso todo lo que revisamos ahora en esta tarde, la estrategia, el contenido, la voz, el tono, las matrices, etcétera, el análisis externo, interno, entendiendo que no son solamente elementos aislados, sino que es todo parte de un todo. Ya son herramientas en el fondo que nos van a permitir construir un relato, como les decía a través de la diapositiva anterior, un relato coherente en el tiempo, el famoso storytelling, ya alineado con lo que yo como marca o como organización soy, hago y digo. Ya eso es súper importante también. Entonces, lo importante no es estar por estar en la red social. Me hice TikTok porque no sé, porque todos están en TikTok, entonces yo también tengo TikTok. Sí, pero aquí lo importante es ser consistente con el contenido y al mismo tiempo ser estratégico, porque cada acción que nosotros hagamos, para bien o para mal, genera reputación, que es en el fondo, como les decía recién, por lo que vamos a ser conocidos el día de mañana. Entonces la invitación en esta tarde, en este webinar, es a seguir profundizando, a seguir aprendiendo, a seguir construyendo estrategias que respondan a un entorno que queramos no está en constante evolución, y eso en el fondo es crecer con estrategia. Yo sé que muchos pueden decir después de este webinar, no, que lata, no, que complicado, no, mejor no hago nada, o sigo subiendo videos así, porque sí, cuando yo quiera y pueda, cada uno va teniendo su estrategia, pero hay que entender que esto es una curva de aprendizaje. Lo que le explicaba con los objetivos que se han aterrizado. Yo no puedo pretender, si estoy recién empezando, viralizarme, que ojo, ese también es un súper tema que da para largo, el tema de la viralización y el tema de los influencers, que no lo quise tocar ahora, porque si no sería más largo, pero ser aterrizado también en la estrategia que yo estoy buscando, ¿ya? Y no frustrarse, hay que disfrutar el proceso, entender que hay videos que por más que yo tenga la estrategia súper bien planteada, les puede ir muy bien, y a lo mejor hay otros videos que no les va a ir tan bien. Y ojo también y con esto es lo último, cuando nos comparamos, no como sentirnos menos, o sea, de repente miramos cuentas que tienen miles de seguidores y millones de seguidores y chuta, a lo mejor no sé, yo tengo 1000 o 2000, oye, el tener millones de seguidores en el rubro nuestro no significa que esos millones de seguidores vayan a ser pacientes, ojalá sí, pero la verdad es que lo más probable es que no. No saco nada con tener millones de seguidores si ninguno se transforma en cliente mío, si es que mi estrategia es de tener cliente. O al revés, puedo tener a lo mejor una cuenta pequeña de, no sé, 800 seguidores o 1000, pero a lo mejor lograr que quizás esos 1000 sí sean pacientes míos. Entonces, los números por números así aislados tampoco dicen mucho, tiene que ver mucho que ver con la estrategia de marca, ¿ya? Así que tampoco ahogarse como, pucha, no estoy creciendo y mi competencia, no sé, tiene el ticket azul porque tiene 15.000 seguidores y yo no sé, tengo 3.000 nomás. Bueno, no porque tengamos 3.000 quiere decir que somos menos, o que estamos más abajo, o que somos menos profesionales que aquel que tiene. Ojo cuando nos comparemos con el resto, desde qué perspectiva lo estamos haciendo también. Y ojo también con el manejo de la frustración, ¿ya? Es un tema quizás un poco más psicológico, pero a todos nos ha pasado que a lo mejor de repente
grabamos, yo veo los congresos, todo cuando vamos, dental o sobre todo estético, ya me gusta mucho porque todos tienen la concepción, todo el mundo está con su celular, todo el mundo está grabando todo, siempre ya todo el mundo tiene súper internalizado que todo puede ser el día de mañana contenido, foto, historia, reel, lo que sea, pero todo el mundo está grabando, maravilloso. Después lo editan, todos invertimos tiempo, en el caso de los que editan cada uno su contenido, o plata en el caso de que le paguen a alguien que edite su video, y resulta que después lo suben y no les va como esperaban, que les fuera como chuta, 5 likes, de los cuales uno es el tuyo, el otro el de la secretaria, tu mamá, y sería. Y lo vieron 10 personas, entonces chuta, no sirvo para esto, no, es porque justamente hay que tener una estrategia detrás, si no, como les digo, la verdad es que estamos solamente subiendo contenido por subir, así que eso por ahora. Muchas gracias por acompañarme en este rato que yo sé que ha sido bastante largo. Espero no haberlos aburrido mucho y haber quizás generado como la inquietud de seguir profundizando con estos temas que, como dije al principio y con lo que partí, muchas veces creemos que son súper ajenos a nosotros, pero están mucho más cercanos a lo que nosotros creemos. Insisto, el día de mañana yo quiero tener un emprendimiento y quiero vender no sé, cuchuflí o alguna niña quiere vender maquillaje, bueno, esta estrategia de marketing también está detrás de eso, más allá del rubro que cada uno se dedique. Así que a seguir creciendo con estrategia. Voy a tomar agua. O sea, yo creo que el tiempo no justifica, ¿cierto?, todo lo que nos pudiéramos preparar con lo que tú nos estás educando. Una de las cosas que yo comentaba, doctor, que necesitamos continuar con este tema. Yo creo que nos hiciste un resumen con el que quedamos muy al debe, siento. Tenemos tanto en común, quizás, en el ensayo, en el rol, en lo importante que es crecer y profesionalizarnos en algo, en el tener claridad qué es lo que queremos, en lo que nos queremos enfocar. ¿Y por qué me incluyo o nos incluimos? Porque muchas veces es muy rápido tomar decisiones, avanzar, pero no analizarlas en qué es lo que queremos generar, cuál es el camino, hacia dónde vamos, qué me va a traer a mí eso como consecuencia. Cómo utilizamos estas redes, la información que tenemos alrededor, cómo nutrimos el contenido que estamos masificando, porque ustedes son educadores, son formadores, son líderes, son referentes. Entonces es tan importante cuidar lo que se está mostrando, y qué importante tenerte a ti, una persona joven, que se ha preparado, que está, digamos, en el momento. Así que lo agradecemos, doctor. Sí, no, mira, muchas gracias a ustedes. También este es un mensaje a lo mejor para la gente que está recién partiendo, insisto, en el rubro dental, estético, en cualquier rubro, que también tiene que ver con la comparación. Aquí hay gente que algunos partimos antes, otros partimos después, pero todos hemos pasado por una curva de aprendizaje, todos en algún minuto partimos de cero, insisto, algunos antes, otros después, pero todos partimos de cero, y eso es súper importante también tenerlo en consideración, ¿ya? Así que todos tuvimos nuestro día uno, todos tenemos de repente cosas que no necesariamente funcionan como queremos que funcionen, y bueno, hay que replantear la estrategia, ver por qué no funcionó, optimizar los esfuerzos, etcétera. Pero generar una relación en la cual tú puedas profundizar algunos temas más con doctores que quedaron interesados. Por supuesto, BAM Supplies está preocupado y ocupado, como siempre nosotros mencionamos, en poder entregar contenido a ustedes de calidad. Vamos a continuar, lo más probable, doctor, yo quiero que nos acompañes nuevamente. Queremos entregar a los profesionales quizás del área más comercial, unida desde el marketing, ¿cierto?, que tú manejas también, para que sigamos preparándonos. Hay pacientes, hay necesidades afuera, y tenemos que tratar de entregar a los pacientes como final lo mejor de nosotros. Exactamente, súper de acuerdo contigo, Miguel. Se me había olvidado poner esta última diapositiva, ahora la acabo de compartir para todos los que están escuchando. Esos son mis dos códigos QR. El de la izquierda es un Instagram que lancé hace poco, de hecho la semana pasada o antepasada,
que solamente se va a ir dedicando al marketing en salud. Es un Instagram pequeño, también con una estrategia detrás. Estoy aplicando todo esto que les estoy diciendo. Yo también estoy partiendo de cero con este nuevo Instagram, así que para que vean que uno va aplicando todo lo que les va hablando también. Y el de la derecha, bueno, es mi Instagram de Doctor Ya Clásico, donde genero contenido para los pacientes principalmente, de humor también. Ahí ya muchos colegas también ahí quizás nos seguimos de vuelta, etcétera, pero el QR del lado izquierdo, el de la cuenta de marketing, va a estar súper interesante. Tenemos un proyecto muy bonito también con harto video, que en el fondo es contenido para ustedes, así como lo que hablamos ahora en todo este webinar, pero quizás un poquito más lúdico y obviamente separado quizás por temas, que también es un Instagram que va a estar muy interesante para la gente que quiera seguir y seguir profundizando. Obviamente me pueden escribir por inbox a cualquiera de los dos Instagram si tienen preguntas relacionadas a lo que hablamos hoy día, etc. Doctor, no muevas esa presentación. Es importante que quede ahí algunos minutos, ¿cierto? Para que también los doctores, los médicos profesionales quienes nos acompañan hoy día puedan capturar esas imágenes. Y también voy a mencionar que en BAMS, por supuesto, estamos en el mes navideño, un mes familiar, un mes que generan contenido también más lúdico ustedes. Exacto. Y promociones. BAMS no queda fuera de eso. Tenemos nuestra promoción navideña, gracias al área comercial, para que ustedes como profesionales puedan optar a súper descuentos en productos y puedan potenciar los tratamientos que por supuesto vienen en estas fechas. Vamos a ir con todo. Ojo también lo que dice la Abigail, y aquí también lo último que agrego, estas fechas también son fechas súper importantes para generar contenido. Y Navidad, no sé, obviamente el 18, el Día de los Enamorados, que ahora quizás viene en febrero, y hay muchas fechas importantes, tanto para el mundo dental como el estético, el Día Internacional del Café, generar contenido en relación a eso. Hoy en día uno pone en Google como fechas importantes durante el año, y también puede ser quizás como hay un nicho de ideas para sacar el día de mañana, para generar contenido tanto para educar, para entretener, para inspirar, etc. Así que ojo con las efemérides, creo que se llaman, ¿no? Las fechas. Sí, exacto. Sí. Hay que visualizarlas durante todo el año. Exactamente, sí. Y ¿sabes qué, doctor? Ahí tú mencionaste algo importante, porque en relación a lo que viene a continuación, que va a ser en enero, la cual vamos a informar prontamente, ¿cierto?, a nuestros clientes. Qué importante es lo que dices, porque todas esas efemérides, fechas relativas que van en el año, que llevan una promoción detrás, hay que pensarlo de manera comercial, ¿no te parece, doctor? De manera muy estratégica. Estamos completamente unidos. Exacto. Agradecemos nuevamente, doctor, yo en nombre del equipo de BAM Supplies, ejecutivos, unidad de marketing, que tuvimos la oportunidad de compartir contigo antes del lanzamiento de este webinar. Queremos agradecer tu profesionalismo, tu calidad y por supuesto también toda tu energía para que hoy día pudiéramos compartir este maravilloso contenido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la confianza, gracias a todos los que se conectaron y bueno, cualquier cosa ahí me pueden escribir al Instagram y nos vemos para una próxima. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.